Alexei entró al apartamento un poco más tarde de lo habitual, alrededor de las 9. En el pasillo olía a algo nuevo, inusual, como ajeno. En el suelo estaban los zapatos de Vera, lacados, con tacón alto. Él los conocía, comprados hacía 2 semanas, cuando ella dijo que tenía que estar a la altura de la imagen. Entonces él no discutió. Vera salió de la cocina con una copa en la mano. El pelo recogido en un moño, pendientes discretos, labios de color neutro. Un vestido de estar por casa, no una bata, pero tampoco ropa de trabajo. Sobre la mesa, pescado al horno, una jarra de agua, servilletas. Todo ordenado, pulcro, como a ella le gustaba. Hola, dijo ella, sin sonreír. No sabía cuándo ibas a llegar. Hubo otra reunión de planificación. Terminamos tarde. Él se quitó la chaqueta, la colgó en el armario. Hablaban con calma, sin entonación, como si entre ellos no hubiera habido ni discusiones ni afecto, solo la costumbre. Cenaron en silencio. Él comía despacio, con deliberación. Ella apenas tocó la comida. ¿Qué tal el nuevo presupuesto?, preguntó ella, como por casualidad. Por ahora, un borrador. La sección de logística está exagerada. Artem pide explicaciones a Gennady. Ella no respondió nada. Solo bebió un sorbo de agua, desviando ligeramente la mirada. Alexei notó, antes Vera preguntaba para mantener la conversación. Ahora, como si verificara si él estaba demasiado cerca de la verdad. O eso le parecía a él. No lo sabía con certeza. A la mañana siguiente, llegó a la oficina a las 8:30. Lo primero que hizo fue abrir el correo corporativo. Había un mensaje de Artem: necesitamos hablar. Hay inconsistencias en el segundo trimestre. Mejor sin testigos. Alexei cerró el correo, sin responder de inmediato. Por dentro, todo se le encogió, pero por fuera se mantuvo impasible. Fue a buscar café, saludó al guardia de seguridad y se asomó a la oficina de Irina, su asistente. Ella estaba tecleando algo, sin levantar la vista. ¿Todo en orden?, preguntó él. Sí. Solo que el informe de viajes de negocios es extraño. Demasiados gastos de servicio en marzo y abril. Lo estoy revisando. Él asintió. No preguntó detalles, aún no era el momento. En la reunión con Gennady, la conversación fue brusca. Él se irritaba, interrumpía, alzaba la voz. Alexei se mantuvo sereno. Nos estamos saliendo de los límites otra vez: logística, alquiler, comidas. Las cifras son incompatibles con las tareas. Esas cifras las aprobé yo personalmente, cortó Gennady. Y le aconsejo que se concentre en su parte. Alexei no respondió nada. Solo anotó mentalmente: la reacción es demasiado brusca. Eso significa que hay algo que ocultar. Por la noche, Vera llegó a casa a las 11. Sin avisar. No respondió a las llamadas. Se me fue la cobertura, soltó ella, quitándose el abrigo. La reunión se alargó. Él solo asintió. No preguntó con quién había estado. Dijo. Quedó pescado en el refrigerador. Ella no lo tocó. 2 días después, un sábado, fueron al centro comercial. Una rutina. Paseo sin rumbo por las tiendas, café en la zona de comidas, un diálogo lleno de pausas. Ella miraba relojes. Él esperaba, observando cómo ella revisaba el teléfono. Sus dedos se movían rápidamente. Una sonrisa aparecía, apenas perceptible. Luego desaparecía. En el aparcamiento, cuando se sentaron en el coche, él preguntó: ¿estás contenta? ¿Compraste todo lo que querías? Sí, parece que sí, dijo ella, distraída, sin mirarlo. ¿Y tú? Yo no quería nada. Ella se giró. Sonrió, por primera vez en el día. Al final, somos diferentes. Él no respondió. Encendió el navegador. Se fue a casa en silencio. Por la noche, no pudo dormir. Se levantó de la cama, fue a la cocina. Tomó un vaso de agua. En la habitación, Vera dormía de lado, con el rostro hacia la pared. Su teléfono estaba en la mesita de noche. Él se acercó. Lo tomó en su mano. Bloqueado. Sabía que había una contraseña. Pero no sabía por qué precisamente en ese momento había decidido verificar. El lunes, Irina se acercó más cerca del mediodía.
Alexei Sergeyevich. Tengo un par de coincidencias extrañas. No sé si debo decírselo a usted. Él la miró atentamente. Dígame, si ya empezó. En marzo se pagaron 2 facturas idénticas. Con un día de diferencia. Una a nombre de una sociedad limitada, la otra a nombre de un autónomo. La firma es la misma. Según los documentos, no están relacionadas, pero el pedido es idéntico, alojamiento y comidas en el Hotel Orión. ¿Quién firmó? Su departamento y el departamento del señor Drost. La contabilidad la concilió Vera Pavlovna. Él le dio las gracias. Luego cerró la puerta de la oficina y se quedó unos minutos sentado, mirando la mesa. En la cena de ese día, Vera dijo: con mis amigas estamos pensando en ir a un spa el fin de semana. ¿Qué te parece? Él no respondió de inmediato. Primero terminó su té. Creí que te ibas a Moscú. Eso es la semana que viene. Te estás confundiendo. Quizás. ¿Todo está en orden para ti? Él la miró. Largo tiempo. Sí. Por ahora todo está en orden. Ella levantó las cejas, pero no preguntó más. Por la noche, encendió el portátil. Abrió la carpeta personal. Allí había escaneos de informes de los últimos 2 años. Comparó las firmas. Se aseguró. En varios lugares había una corrección descuidada, cantidades, fechas, visados. Todo encajaba. No sentía enojo. Solo cansancio. Y la necesidad. Todo tenía que ser claro. Sin histerias. La mañana del martes comenzó con una breve conversación. Vera estaba frente al espejo, recogiéndose el pelo. Fuera lloviznaba, en la habitación olía a naranja, ella siempre bebía zumo en ayunas. Tengo una reunión con clientes al mediodía. Volveré tarde, no me esperes, dijo ella, sin girarse. Alexei estaba sentado a la mesa, cortando un huevo cocido. ¿De qué tema? Planificación fiscal, dijo sin pausa. Una consulta privada, todo dentro de la legalidad. Él asintió. Bien. Suerte. Ella le lanzó una mirada rápida, inquisitiva. Luego se puso el abrigo y salió. Cuando la puerta se cerró, él tomó su taza, la llevó a la cocina y la puso en el fregadero. No limpió la mancha de lápiz labial, simplemente abrió el grifo y observó cómo las gotas resbalaban por las paredes. En la oficina había el bullicio habitual. El teléfono sonaba cada 10 minutos. Irina trajo una impresión de los gastos del segundo trimestre. Se encontraron 2 facturas más, dijo ella, dejando los papeles sobre la mesa. Una por el servicio de una conferencia, la segunda con las mismas fechas, pero de otro contratista. Las cantidades coinciden al céntimo. Diferentes proveedores, diferentes ciudades. ¿Aprobadas? Sí. Firmadas por ambas partes. Registradas en la contabilidad como eventos paralelos. Alexei dejó el bolígrafo, revisó los documentos. Las firmas de Vera, idénticas, solo que en una la caligrafía estaba ligeramente alterada. Gracias. Pásalo al archivo general. Nómbralo repetición. Ordena por fecha y proveedor. De acuerdo. ¿Envío copias? Solo en una memoria USB. Sin correo. Irina entendió. Se fue en silencio. Después del almuerzo, él fue a ver a Artem. Este compartía la oficina con otros 2 auditores, pero hoy estaba solo. Cerrando la puerta, Alexei se sentó frente a él. ¿Qué hay del informe trimestral? Artem sacó un cajón y extrajo una carpeta delgada. El problema está en el balance de logística. Oficialmente, entrega de equipo al lugar. En la realidad, ni el camión ni los conductores están registrados en el sistema. Solo hay facturas. Le tendió una hoja. Las firmas, como ves, son conocidas. Alexei pasó el dedo por las líneas. ¿Departamento de Gennady? Sí. ¿Y la contabilidad de Vera? ¿Se lo has mostrado a alguien más? Solo a ti. Los demás o no ven, o fingen no ver. No te metas más a fondo. Por ahora. Artem sonrió irónicamente. Sabes, cuando un jefe de departamento desvía fondos corporativos, ya no es solo un error contable. Es una trama. Y si es una trama, significa que hay alguien que les cubre las espaldas. Me encargaré, dijo Alexei en voz baja.
Necesito tiempo. Por la noche, regresó a casa a las 7. Vera ya estaba allí. La luz de la cocina estaba encendida, sonaba música. Ella cortaba ensalada, una copa de vino reposaba en el alféizar de la ventana. «Llegas temprano», se sorprendió ella. «Creí que te quedarías». «Terminé antes», dijo él. Colgó la chaqueta, se lavó las manos. Se sentó a la mesa, observando sus movimientos. Ella no lo miraba, solo se movía mecánicamente, como si siguiera un guión. La sonrisa estaba ahí, pero era artificial. «¿Qué tal la reunión?» «Larga», respondió ella. La clienta era tediosa. Discutió durante una hora entera por las condiciones del contrato. ¿Dónde se reunieron? En la terraza, sin dudar. Allí el ambiente es tranquilo. Él asintió. Sabía que la terraza no abría los martes, cerraba por limpieza. Lo había comprobado el día anterior. ¿Tienes hambre? Un poco. He preparado pollo. Después de cenar, Vera se fue a duchar. Alexei abrió el portátil. Insertó la memoria USB. Copió los nuevos documentos. En la habitación contigua, el agua sonaba, el secador zumbaba. Cuando ella regresó, él ya estaba acostado, leyendo algo en el teléfono. Ella se acostó a su lado, de espaldas a él. Su cuerpo estaba tenso, su respiración irregular. Él no la tocó. No porque no quisiera, sino porque no confiaba. Al día siguiente, se encontró con Irina en una cafetería, fuera de la oficina. Ella trajo una impresión de las conexiones telefónicas, la misma que él había pedido por la línea de servicio. Por la línea interna, su esposa se conecta más a menudo con el departamento de Gennady. En horario laboral y no laboral. Hay cruces extraños, llamadas por la noche, luego, reserva de transporte corporativo. ¿En qué días? Los sábados, varias veces en jueves. Una vez, un domingo a las 9 de la mañana. Él lo memorizó. ¿Y los hoteles? Revisé por los códigos de servicio. Hay 3 direcciones. Se repiten una vez al mes. Uno de ellos es el mismo hotel del que hablamos con Artem. Alexei le dio las gracias. Pagó el café, se despidió. Al salir, apagó la grabadora, una costumbre del mes pasado. Grababa todo lo que tenía sentido. Por la noche, no durmió. Estaba acostado, mirando el techo. Vera respiraba uniformemente, como si durmiera profundamente. Él sabía, a la mañana siguiente ella diría que iba a una reunión. Él no le creería, pero asentiría. No sentía ni enojo ni dolor. Solo la necesidad. El tiempo se estaba nivelando y se dirigía hacia donde él lo dirigía. La mañana comenzó con un diálogo plano. Vera se arreglaba rápidamente, solo él hacía preguntas. ¿A dónde vas hoy? A un seminario. Riesgos financieros en el sector inmobiliario. Corto, hasta el mediodía. Luego, posiblemente, una reunión con un cliente. ¿Dónde se celebra? En el centro de negocios, cerca de los grandes almacenes. Segundo piso, sala de conferencias. Él asintió. Nada se reflejó en su rostro. ¿Por mucho tiempo? No lo sé. Depende de la situación. El teléfono estará en modo de solo lo importante. Ella soltó la frase con negligencia, como si advirtiera de antemano que no debía ser molestada. Él asintió de nuevo. Luego se acercó y le abrochó la cadena al cuello. Ella se tensó por un segundo, pero no se apartó. Cuídate, dijo él. Gracias, respondió ella rápidamente, casi automáticamente. Cuando la puerta se cerró tras ella, él abrió el portátil y comprobó las últimas rutas del rastreador que había instalado en su coche. El dispositivo funcionaba con precisión. Ayer no había ido donde dijo, no a la oficina de impuestos, sino a un gimnasio al otro lado de la ciudad. Hoy indicaba, vehículo en movimiento, dirección, un hotel en el distrito de negocios. No se sorprendió. Cerró el portátil, se vistió y salió. En la oficina, todo transcurría como de costumbre. Irina trajo una nueva impresión. Revisé los gastos de capacitación. Hay un pago extraño, supuestamente por un seminario web de una agencia de consultoría. Pero la fecha coincide con un pago de cena en un restaurante de la cuenta corporativa. Todo registrado como comidas fuera para el departamento. ¿Quién lo aprobó? Las firmas son de Gennady y
Vera Pavlovna. Alexei permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo. Crea una carpeta separada. Nómbrala paralelos. Que todo lo que sea un doble encubrimiento vaya allí. Solo sin conexión. Entendido. Ella se fue. Él se quedó. El teléfono actualizó la ubicación. El hotel ya estaba dentro del radio. El coche estaba allí. Durante el día, hubo una reunión. Gennady llegó más tarde que todos, con olor a loción cara. Se comportaba como siempre. Seguro, ruidoso, ligeramente altivo. Alexei, ¿qué tenemos en cuanto a los suministros? Preguntó, sentándose. Hay discrepancias en la logística. En 4 partidas de 3 trimestres, los documentos son unos y los hechos, otros. Lo aclararé. Gennady frunció el ceño, pero asintió. Solo sin pánico. La cadena es compleja. La contabilidad, quizás, se ha confundido. Quizás, aceptó Alexei. En la pared colgaban pantallas con números. Secos, precisos, fríos. Detrás de ellos, contratos, cantidades, informes. Y en cada línea ya se escuchaba algo superfluo. Él empezó a verlo claramente. Por la tarde, Vera regresó. Sin retrasos. El cabello suelto, el rostro ligeramente hinchado, como después de un masaje o tratamiento facial. Estoy cansada, dijo ella, quitándose las botas. Todo el día, un ajetreo. El cliente era caprichoso, además del seminario con un descanso para el café prolongado. Él estaba en la cocina, echando agua en la tetera. ¿Dónde almorzaron? Abajo, en el vestíbulo. Hay una cafetería cómoda allí. Él asintió de nuevo. ¿Quieres comer algo? No. Comeré más tarde. Ella fue al dormitorio, cerró la puerta. Minutos después, se escuchó la ducha, el secador, el chirrido de la cómoda. Él lo oía todo. Más tarde, ella salió con una toalla sobre los hombros. Se sentó en el sofá, tomó su teléfono. Él se sentó enfrente, encendió la televisión, bajó el volumen. ¿Mañana dónde estarás? Aquí. Solo a partir de las 11. ¿Y tú? Por la mañana, reuniones. Luego, el informe del presupuesto. Ella miraba la pantalla. Sus dedos se movían rápidamente. Él esperó, luego preguntó. ¿No me estás ocultando nada? Ella levantó los ojos. Lentamente. ¿Qué pregunta es esa? Una pregunta simple. Ay, ya. Él no respondió. Miraba la pantalla del televisor, donde un programa de cocina se emitía sin sonido. Por la noche, tuvo un sueño. Incoherente, pasillos, documentos, gente sin rostro. Vera con uniforme de camarera. Gennady sin chaqueta. Todos decían algo, pero no había palabras. Solo un ruido, como a través de un cristal. Se despertó a las 4. La miró. Dormía tranquilamente. Estaba acostada boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho. El teléfono debajo de la almohada. Se levantó. Fue a la cocina. Bebió agua. Luego regresó, se acostó y permaneció así hasta el amanecer. Sin pensar. Simplemente, fijando el tiempo. La mañana del jueves comenzó más temprano de lo habitual. Alexei se despertó antes de que sonara la alarma. Vera aún dormía, cubierta con una manta hasta los hombros. El teléfono seguía debajo de la almohada. Él no lo tocó. En la cocina, preparó un té negro fuerte, encendió el portátil y revisó los datos del rastreador. El coche de Vera había ido a la oficina de Gennady la noche anterior, y de allí, no a casa como ella decía, sino a un centro comercial. 37 minutos de estacionamiento. Después, una breve parada en un lavado de coches. Todo sin explicaciones, sin la menor insinuación de conversación. A las 9, ella salió del dormitorio. Sonrió, de manera forzada. ¿Hoy te quedas en casa? Hasta el mediodía. Luego, una reunión con socios. Ella sacó un yogur de la nevera y se sentó enfrente. En sus ojos, cansancio, o quizás tensión, él no podía distinguirlo. Por la noche, es probable que me quede en casa de Svetlana. Estamos preparando una presentación. ¿Es Svetlana, la abogada? Sí.
Está trabajando con un nuevo cliente y me pidió ayuda, hay números, cálculos. Le resulta difícil hacerlo sola. Él asintió. Bien. Llama si es tarde. Claro. En la oficina, lo primero que hizo fue ir a ver a Irina. ¿Está lista la nueva selección? Sí. Hay una duplicidad con un proveedor, el pago se hizo 2 veces, con un día de intervalo. Ambos documentos están firmados. ¿Quiénes? Gennady y Vera Pavlovna. Ya está todo en la memoria USB. En la misma carpeta, paralelos. Él tomó el dispositivo, lo guardó en el bolsillo lateral. ¿Hay copia de seguridad? Sí. Una la tengo yo, la otra en la nube, pero sin nombres. Solo usted y yo lo sabemos. Bien. Antes de irse, se detuvo un segundo. Gracias, Irina. Sin ti no lo habría logrado. Ella asintió. Solo hago mi trabajo. Al mediodía, se encontró con Artem. No en la oficina, sino en el almacén, donde se realizaba un recuento no planificado. Artem lo esperaba en la puerta, con un chaleco y una tableta en las manos. Revisé esos documentos. Todos provienen del mismo rango. Un proveedor, diferentes destinatarios. Todo se disfraza de pequeñas reparaciones. En realidad, las cantidades están infladas 2 o incluso 3 veces. ¿Confirmación? Las empresas son ficticias. Registradas el mismo día, a nombre de la misma persona. Y, por casualidad, esa persona es pariente de una empleada. ¿Quieres adivinar de quién? ¿Contabilidad? Exacto. Alexei lo miró. ¿Estás seguro? Más que seguro. Estaban de pie junto a un muro de ladrillos, el viento les tiraba del cuello. A través del ruido de la construcción se escuchaban fragmentos de conversaciones. No digas nada todavía, dijo Alexei en voz baja. Todavía no hemos llegado al punto. Artem se encogió de hombros. ¿Y si se adelantan? No les dará tiempo. Por la noche, Vera regresó tarde. Sin avisar. Su abrigo estaba empapado, los zapatos tenían gotas. Lo siento. Se me agotó la batería del teléfono, no tenía cargador. Estuvimos hasta tarde, Svetlana no lograba cuadrar la tabla. Él tomó su abrigo y lo colgó en el armario. ¿Está bien? ¿Vas a cenar? No. Ya comí. Ella fue al baño. Minutos después, se escuchó el sonido del agua. Alexei estaba junto a la ventana, mirando la calle. El patio estaba vacío. El coche de Vera estaba, como siempre, cerca de la entrada. Él sabía que dentro había una memoria USB con una copia de su correo. Él mismo había puesto el dispositivo la semana anterior. Mientras ella dormía. Tarde por la noche, cuando Vera ya dormía, él abrió el portátil. Conectó la memoria USB. Apareció una nueva carpeta, logística consolidada. Dentro, varios documentos, incluyendo contratos que no estaban en la base de datos oficial. Hora de carga, esa misma noche. Abrió el contrato. El contratista, la misma empresa que figuraba en el informe de Artem. Las firmas, Gennady y Vera. Descripción del trabajo, suministro de muebles a una ubicación remota. Esa ubicación ya estaba cerrada desde primavera. No sintió sorpresa. Solo una fijación metódica, fecha, hora, contenido, firmas. Todo encajaba en la estructura. Vera dormía, como siempre, de lado, dándole la espalda. Él miró su espalda. No había palabras. Los pensamientos daban vueltas. Racionalmente, fríamente, claramente. Alexei se despertó a las 6, sin despertador. Vera aún dormía. Esta vez, de cara a él, con un brazo estirado sobre el edredón. Él se levantó en silencio, tratando de no molestarla, y se fue a la cocina. El agua de la tetera estaba hirviendo cuando abrió el portátil. El rastreador volvió a mostrar movimientos. El coche no estaba en la oficina, como ella decía. Después del almuerzo, ella se había ido a un barrio opuesto, a un complejo hotelero más allá del tercer anillo. Estacionamiento, 2 horas y media. Luego, regreso, a través del mismo lavado de coches. Todo se repetía. Con precisión, como un patrón. Registró los datos. Los comparó con los informes del sistema corporativo. Coincidencia horaria, con el suministro ficticio.
En el trabajo había bullicio, viernes, fin de semana, cierre de balances provisionales. Gennady lo llamó. Alexei, ven un minuto. Él entró, cerrando la puerta tras de sí. Sobre la presentación del próximo martes. Quiero que incluyas los gastos de arrendamiento de equipos. Acordé con el contratista que lo gestionaremos a través de nuestra logística interna. Así es más conveniente. Alexei escuchó sin interrumpir. Había dudas sobre la parte contable. La logística ya está establecida, pero el equipo no ha llegado físicamente. Gennady sonrió. Tú entiendes cómo funciona el sistema. Lo importante es el resultado. ¿Y si surgen preguntas? ¿Y si hay una auditoría? No surgirán. Mientras estés conmigo, no surgirán. Lo dijo con calma. No amenazaba, afirmaba. Alexei asintió. Entonces necesito acceso a los escaneos de los documentos originales. Para adjuntarlos a la presentación. Gennady dudó. Dirígete a Vera. Ella lo preparará todo. Por supuesto. En su oficina, encontró a Irina con una nueva pila de documentos. A solicitud de los auditores. Hay un doble gasto en logística. Según los informes, el equipo ha sido recibido. Pero no está en el almacén. Lo comprobé personalmente. Ella puso ante él fotografías, un almacén vacío, albaranes sin sellos, firmas copiadas. La recepción está registrada, pero no hubo envío. Nadie ha visto este equipo. ¿Quién preparó el informe? El departamento de compras. La consolidación final la firmó Contabilidad, Vera Pavlovna. Él tomó las fotos, las puso en la misma carpeta que antes. Consolídalo en un solo documento. Título, envío solo en papel. Ya lo estoy haciendo. Por la noche, cuando regresó a casa, Vera estaba sentada en el sillón con una tableta. Llevaba gafas, cosa que antes no hacía. Sobre la mesa auxiliar, una copa de vino blanco, un plato vacío. Olía a perfume, caro, pesado. Llegas tarde, dijo ella. Estuve en el almacén. Revisando el equipo. Está vacío. Ella levantó los ojos. ¿Y por qué fuiste allí? No es tu área de responsabilidad. Solo quise echar un vistazo. Ella volvió a bajar la mirada. Se instaló un silencio. Él se acercó y se sentó frente a ella. Dijiste que habías estado con Svetlana. Sí. Ella tiene un nuevo trabajo, estábamos discutiendo un esquema de fusión. Necesitaba una opinión externa. ¿Y por qué te detuviste en el hotel? Ella se quedó inmóvil. En silencio. Luego dijo. ¿Qué hotel? El complejo que está más allá de la circunvalación. 2 horas y media. Ella se dio la vuelta, dio un sorbo. Debe ser un error. Yo no estuve allí. Entendido. Él se levantó y fue a la cocina. Puso la tetera. Desde la habitación, silencio. Luego, pasos, la puerta del baño que se cerraba, el sonido del agua. Él estaba sentado en la cocina, bebiendo té. Sobre la mesa, frente a él, había una lista, fecha, hora, lugar, documentos. Todas las coincidencias. En blanco y negro, claras. Sin emociones, solo la estructura. Mañana es sábado. Él sabía dónde estaría ella. El sábado comenzó en silencio. Vera se despertó más temprano de lo habitual, aunque no se levantó de inmediato. Estuvo acostada, mirando el techo, luego desvió la mirada hacia Alexei. Hoy iré a una conferencia. Planificación financiera en tiempos de crisis. Hasta las 3, más o menos. Luego, quizás, pase por el salón de belleza. La voz era monótona, casi cotidiana. Ella ya se vestía, procurando no hacer ruido. Él asintió, sin apartar la vista del teléfono. ¿Dónde se celebra? En el Hotel Omega. A menudo alquilan salones allí. Él asintió de nuevo. Bien. Espero que sea interesante. Ella no respondió nada. Solo se puso el abrigo gris, se arregló los pendientes y se fue. Él se levantó 5 minutos después. Se cambió, salió. Fue al aparcamiento por los patios. El coche de Vera estaba allí, como de costumbre. Él se sentó en el suyo, abrió el portátil, sincronizó la señal. El dispositivo, incrustado en su coche, funcionaba de manera estable,
Las coordenadas se actualizaban cada 20 segundos. Él conocía la ruta de antemano, Vera no iría directamente, primero pasaría por la farmacia, luego, al hotel. Todo estaba calculado. Él la siguió. A una distancia suficiente, sin prisas. El navegador mostraba, objetivo alcanzado. Vera aparcó cerca de una entrada lateral, en el lado izquierdo del edificio. Había acceso a una pequeña sala de conferencias y 2 suites contiguas. Alexei estacionó su coche a 50 metros. Salió, se puso la capucha. Una cámara en un poste lo grabó, pero él miraba al suelo. Vera salió del coche, cerró la puerta, caminó a paso rápido. El cabello suelto, los zapatos de tacón. En sus manos, un bolso. Un minuto después apareció Gennady. Por la esquina. Caminaba rápido, mirándola directamente. Entraron juntos. Alexei permaneció inmóvil. El viento le azotaba las mejillas, las manos le dolían por el frío. Miró su reloj. Pasaron 18 minutos. Rodeó el edificio, entró en el vestíbulo. En la recepción no había nadie. El ascensor había sido llamado recientemente, el panel mostraba, 3er piso. Subió las escaleras. En silencio, sin prisa. Llegó al nivel deseado. En el pasillo, silencio. Una cámara en la esquina, la luz de una lámpara. Él sabía el número, 322. Se acercó, escuchó. Al principio. Nada. Luego, una risa baja. Voz de hombre. Luego, de mujer. Él entró. La habitación era grande, con ventanas al sur. Dentro, una cama, un sillón, una mesa, un televisor. Vera estaba frente al espejo, arreglándose la blusa. Gennady estaba sentado al borde de la cama, la camisa desabrochada, el cinturón suelto. Ambos se quedaron inmóviles. Alexei no gritó. No hizo preguntas. Sacó el teléfono, encendió la cámara, tomó una foto. Luego otra. 3 veces. ¿Tú, qué haces? Vera habló primero, la voz rota. Documento, dijo él. Todo es oficial. Gennady se levantó, abrochándose los pantalones. ¿Estás loco? Vete de aquí. Llamaré a seguridad. Alexei se acercó a él. Llama. Diles que te reúnes con la esposa de tu subordinado en una habitación pagada con una tarjeta de la empresa. Veremos cómo reaccionan. Gennady retrocedió un paso. Somos adultos. Todo se puede explicar. Claro. Lo tengo todo grabado. Vera se acercó. Alexei, por favor. No es lo que piensas. Él se giró hacia ella. No pienso. Registro. Me has mentido a la cara durante 2 semanas. Has tramitado pagos falsos. Has ido a hoteles. Has dormido con él. Yo, me confundí. Confundir no es un término en contabilidad. Allí se necesita precisión. Él la rodeó, se acercó a la cama. Quitó la almohada, debajo, la chaqueta de Gennady. Sacó la cartera del bolsillo interior. Sacó la tarjeta corporativa, la fotografió. Gennady se abalanzó sobre él. Alexei golpeó, con precisión, en la cara. Él retrocedió contra la pared. Fuera, dijo él. No tienes derecho. Gritó Gennady. Yo, soy el director. Eso ya lo veremos. Alexei salió de la habitación. En el pasillo, se detuvo y marcó el número de Artem. Inicia la recolección. Alexei regresó a casa a las 3 de la tarde. Todo estaba como de costumbre, limpio, ordenado, las cosas en su sitio. Se quitó la chaqueta, puso el teléfono a cargar, se sentó a la mesa. En la pantalla del portátil, una carpeta abierta con el nombre fijación. Dentro, una grabación de video del pasillo, fotografías de la habitación del hotel, un escaneo de la tarjeta de Gennady, informes con anotaciones de los pagos falsos. Lo miró todo en silencio. Durante mucho tiempo. Luego cerró el portátil y fue al dormitorio. Allí estaba el bolso de Vera. Sacó del armario su ropa, la dobló con cuidado. Documentos, cosméticos, ropa interior. Todo, en el bolso. Sacó una segunda maleta. Puso el resto. Las joyas que ella llamaba regalos de trabajo.
los zapatos que necesitaba para las reuniones con clientes. Incluso la manta que ella una vez compró en un viaje con sus amigas, pero que en realidad fue con él. Luego llevó las maletas al pasillo. Las dejó junto a la puerta. Vera regresó cerca de las 6. Abrió la puerta con su llave, entró sin mirar. Traje sushi, dijo en voz alta. Tu favorito, con anguila. Dejó la bolsa sobre la mesa, se descalzó. Solo entonces notó las maletas. Se quedó inmóvil. ¿Esto qué es? Alexei estaba en el umbral de la cocina. Tranquilo, en la sombra. Son tus cosas. ¿Estás loco? No. Simplemente puse orden. Alexei, espera. Podemos hablar de todo. Yo. ¿Tú qué? ¿Dirás que entendí mal? ¿Que no tuviste elección? ¿Que no querías? Ella dio un paso adelante. Escucha, fue un error. Él se aprovechó de la situación. Tú te alejaste. Te volviste diferente. Frío. Distante. ¿Frío? Repitió él. ¿Por qué no te pregunté con quién pasabas la noche? ¿Por qué no hice preguntas cuando mentías a la cara? Intenté mantenerlo todo, susurró ella. No quería perderte. Ya me perdiste. En el momento en que pulsaste enviar en esos informes. Él se acercó y colocó su bolso junto a las maletas. Tienes 5 minutos. Ella no se movió de su sitio. No tengo a dónde ir. Ese no es mi problema. Tú no eres así. Siempre fuiste sensato, justo. Y sigo siéndolo. Por eso no llamé a la policía. No actué antes. Simplemente estoy sacando la basura. Vera lloró. No de forma teatral, sino en voz baja, de verdad. Las lágrimas corrían por sus mejillas, los labios le temblaban. Tengo miedo, susurró. No sé cómo seguir viviendo. Tendrás que aprender. Sin mí. Sin mentiras. Sin privilegios. Él se acercó a la puerta, la abrió. Esperaba que algún día me dijeras la verdad. No esperé. Ella se quedó un segundo más. Luego levantó las maletas. Salió lentamente. La puerta se cerró de golpe. Toda la noche, Alexei no durmió. No pensaba, simplemente miraba al techo. Periódicamente se levantaba, bebía agua, se sentaba en la cocina. El apartamento parecía vacío, pero no más ligero. El aire se había vuelto más puro, pero no había en el alivio. Al amanecer, abrió el portátil. La carpeta fijación fue la última. Ahora necesitaba empezar la siguiente. La primera mañana sin Vera fue inusualmente tranquila. No había sonidos de secador, olor a café, ni carreras por el apartamento con música encendida. Alexei se despertó a las 7, como de costumbre, y se levantó de inmediato. La cama estaba sin hacer, él no se había acostado. En la cocina, los movimientos habituales, tetera, taza, 2 tostadas. Pero la segunda quedó intacta. Él no la quitó, simplemente se sentó a la mesa y abrió el portátil. En la pantalla, archivos adjuntos de Artem. Dentro, 3 informes, reunidos en una tabla, pagos a empresas ficticias, contratos duplicados, correspondencia interna entre Gennady y Vera. Todo documentado, con notas. Comentario de Artem, esto es solo la punta del iceberg. Abajo hay más. Alexei abrió el chat con él. ¿Actuamos? La respuesta llegó rápido. Solo a tu orden. Ya tengo un paquete para la verificación interna. Y otro separado para la fiscalía. Irina ya se conectó. Todo con cuidado. Él no le escribió gracias. Simplemente cerró el portátil y se fue a arreglar. En el trabajo, estaba a las 9. La secretaria de Gennady dijo que el jefe no aparecería hoy por circunstancias personales. Alexei no preguntó más. Le convenía. Fue a su oficina. 10 minutos después, Irina apareció en el despacho. Un bolso al hombro, en la mano, una carpeta. Volví a verificar todo lo relacionado con las compras de los últimos 6 meses. Aprobaciones, visados internos, notas de servicio. Vera tiene todas las firmas. Gennady, la aprobación. ¿Hay confirmaciones de las transferencias? Por supuesto. Aquí están.
Ella puso ante él una impresión, un gráfico de entradas a las cuentas de empresas fantasma, con enlaces a los recibos de pago originales. Todo se gestionó a través de contabilidad, dijo ella con calma. Y todo, a través de su cuenta. Incluso los fines de semana. Él miró a Irina con atención. ¿Por qué decidiste ayudarme? Porque eres uno de los pocos que nunca fingió no ver. Él asintió en silencio. Tomó los papeles, los guardó en la caja fuerte. Al mediodía, recibió un SMS de Vera. Corto. Recogeré algunas de mis cosas. Estaré por la tarde. Sin escenas. Él no respondió. Simplemente cerró el teléfono y volvió a los documentos. Media hora después, un SMS del conserje. Su esposa ha entrado al apartamento. Él imaginó cómo ella entraba, buscando con la mirada las cosas habituales que ya no estaban. Como miraba el perchero vacío, su cepillo de pelo dejado en el baño. La ausencia de sí misma. Al regresar a casa, solo vio una nota en la mesa. La letra, pulcra, clara. Ya recogí todo. No volveré. Él la rompió, sin leerla por segunda vez. La tiró, cerró la puerta y fue al dormitorio. Todo estaba en su sitio. Incluso demasiado. Por la noche, Artem llamó. Me llamaron del comité financiero. Alguien ya huele el peligro. Dicen que se avecina una auditoría. Pero no oficial, una interna. ¿Crees que deberíamos enviar los documentos a la fiscalía? Todavía no. Primero, desde dentro. Que se pudra por completo. Luego, el golpe. De acuerdo. Pero ten cuidado. Ahora estás en el centro. Y eres el siguiente en la lista. Entienden de dónde viene todo. Lo sé. Estoy listo. Más tarde, cerca de la noche, abrió una carpeta antigua. Esa donde estaban las fotos, los vídeos, las tarjetas. No con la intención de volver a verlos. Simplemente para asegurarse, todo estaba allí, todo en su lugar. El trabajo continuaba. Y en ese trabajo no había emociones. Solo lógica. Solo cálculo. El lunes comenzó con una carta del departamento jurídico. Asunto, notificación preliminar de auditoría no programada. Las formulaciones eran neutrales, pero entre líneas se leía, algo se estaba gestando. La auditoría estaba programada para la próxima semana. Sin consultores externos, solo auditoría interna. Formalmente, una revisión de procesos, nada más. Alexei leyó la carta 3 veces. Luego envió un breve mensaje a Artem. Es el momento. Actuamos. La respuesta llegó al instante. Recibido. Ha salido el primer lote. El controlador es de los nuestros. Trabajó con nosotros en el proyecto anterior. En el transcurso de 2 horas, se subieron al sistema los documentos, informes comparativos, análisis de pagos, extractos, metadatos de firmas electrónicas. Todo el material recopilado durante los últimos 2 meses, cuidadosamente distribuido por secciones. 4 horas después, la secretaria de Gennady se fue por motivos de salud. 6 horas después, una contable de su departamento presentó su renuncia voluntaria. Dentro de la empresa comenzó un temblor. Por la noche, Vera llamó. Él miró la pantalla. Luego descolgó. Sí. Me ha llegado una carta con una solicitud de explicación sobre 3 pagos. DAO Departamento de Control Interno. Es un procedimiento estándar. Alexei, no te hagas el tonto. Sé que fuiste tú quien empezó. No. Yo no empecé nada. Silencio. Luego ella dijo. No podré sola. Si todo se descontrola, me aplastarán primero a mí. Gennady ya ha desaparecido. El teléfono está apagado. Su oficina está vacía. Entonces, él entendió que todo terminaba. Me dejó. Todo lo que se firmó recae en mí. Él permaneció en silencio. Luego dijo. Podías no haber firmado. Creí que él me cubriría. Pensaste en ti misma. Todo lo demás es una máscara. Ella no respondió nada. Unos segundos después, colgó la llamada. Esa misma noche, Artem le entregó una memoria USB. Este es el segundo fondo. Gennady, a través de su esposa, tramitaba transferencias ficticias a cuentas extranjeras.
Todo pasaba por proyectos donde Vera ponía las firmas. Ella lo sabía. No podía no saberlo. Alexei no se sorprendió. Ya estaba más allá de la irritación. ¿Y el esquema de encubrimiento? En proceso. Mañana los abogados tendrán un borrador de la denuncia a las autoridades. Mantenemos la calma hasta que comience la auditoría oficial. Después de eso, el lanzamiento. ¿Abierto? A través de periodistas. Luego la fiscalía. Según el guión. Alexei tomó la memoria USB, la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Ya no tengo dudas. Artem asintió. Casi llegamos a la meta. Solo falta no caer antes de tiempo. Más tarde, en casa, abrió los nuevos archivos adjuntos. Fotos de conversaciones, mensajes de voz, descargados del teléfono de Vera mediante copia de seguridad. La voz de Gennady: tú eres la clave, sin ti todo se desmoronará. La respuesta de ella: lo prometiste. Yo arriesgué por ti. Luego, la discusión de los esquemas, cómo justificar la sustitución de un contratista, cómo ocultar la doble financiación, cómo revertir impuestos mediante contabilidad falsa. Todo claro. Todo directo. Él escuchaba y simplemente registraba. A la mañana siguiente, planeaba entregar las copias al Consejo de Administración. El sistema comenzó a colapsar. El martes a las 9 de la mañana, Alexei entró al edificio como de costumbre. Ni en su rostro ni en su andar había un solo movimiento superfluo. Saludó al guardia de seguridad, subió a su piso, saludó a Irina. Todo tranquilo, dijo ella en voz baja. Por ahora. Él asintió. Fue a su oficina. Cerró la puerta tras de sí. De su maletín sacó la memoria USB y una impresión. Sobre el sobre, puso una nota: propongo considerar con prioridad. La firma, seca, profesional. No puso sello, no era necesario. Media hora después, un mensajero llevó el paquete al departamento jurídico. El resto debía comenzar por sí solo. A las 11, un nuevo usuario, control especial, ingresó al sistema. Tal acceso solo se creaba para una auditoría interna urgente. Irina le envió un mensaje. Han solicitado acceso a todos los documentos de proyectos desde marzo. Lo están revisando por contrato. Él solo respondió: asegúrate de que no borren nada. Ya puse un filtro. Todas las acciones se guardan. A mediodía, llegó una notificación: Gennady Drozd ha sido relevado de sus funciones durante la auditoría interna. La formulación era ambigua, pero el hecho era evidente. Lo habían destituido. Vera no apareció. En el sistema figuraba con baja médica. Su puesto de trabajo, vacío. Según los rumores, había llamado al director financiero para ofrecer explicaciones. No le devolvieron la llamada. Después del almuerzo, Alexei se reunió con Artem en el archivo. Una sala vieja y polvorienta donde se guardaban carpetas con contratos. Todo va según lo previsto, dijo Artem. La comisión encontró discrepancias en las firmas. Tus materiales fueron cotejados con la base de datos. La autenticidad fue confirmada. ¿Reacción? Sorpresa. Luego, miedo. Ya han llegado declaraciones sobre errores involuntarios. La contabilidad está empezando a ceder. Alexei se apoyó en el armario. ¿Entiendes a qué va a llevar esto? Claro. A despidos, a una investigación. Posiblemente a condenas. A la destrucción. No a la purificación. La destrucción fue cuando cerramos los ojos. Permanecieron en silencio. Luego Alexei dijo: mañana, un informe al Consejo. Después, a la Fiscalía. Artem asintió. No somos los primeros en hacer esto. Pero, quizás, los primeros en hacerlo sin concesiones. Por la noche, Alexei regresó a casa. Sin prisa. Abrió la puerta. Fue a la cocina. Todo estaba limpio. Silencio. En la pantalla del teléfono, un mensaje. Sé que todo ha terminado. Lo he destruido todo. Pero al menos puedes hablarme como a una persona. Estuvo mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego pulsó eliminar. Sin respuesta. Más tarde, revisó los últimos datos. Todo coincidía. Gastos, firmas, cantidades. No quedaban casualidades. Apagó la luz.
Se quedó sentado en la oscuridad. En su mente no había alivio. Solo concentración. Mañana todo pasaría a otro plano. Estaba listo. Miércoles. 9:05. La sala de conferencias, donde habitualmente se discutían los objetivos anuales y las estrategias de marketing, esta vez estaba organizada para una audiencia interna. Una mesa alargada, un proyector, agua en jarras. A la izquierda, observadores del departamento de auditoría. A la derecha, 2 miembros del consejo. En la cabecera, un representante del servicio jurídico. Alexei ocupó su lugar frente a la pantalla. Un ligero zumbido de ventilación, miradas tensas, expresiones neutras estudiadas en los rostros. El presidente del consejo abrió la sesión con una frase formal sobre la necesidad de analizar las operaciones financieras controvertidas. Después de una breve preámbulo, le cedió la palabra a Alexei. Este encendió el proyector. En la pantalla, la primera tabla. Estos son los gastos de logística de los últimos 9 meses. Los volúmenes, duplicados. En realidad, las entregas son inexistentes. En la sala, silencio. Alguien comenzó a tomar notas. La siguiente diapositiva, una cadena de órdenes de pago. Contratista Transprofesnav. Legalmente registrada 2 meses antes de la transacción. El fundador, pariente de una empleada del departamento de contabilidad. El destinatario, una organización offshore vinculada a la misma persona. Él pasaba el material metódicamente. Sin presión. Solo cifras, gráficos, extractos, firmas. Todos los documentos fueron aprobados eludiendo el procedimiento estándar. Las personas responsables, Drozd Gennady y Kostyuk Vera. La abogada levantó la cabeza. ¿Está seguro de la autenticidad? Todos los materiales han pasado una verificación interna. Las firmas están confirmadas con certificados digitales. Adicionalmente, se han proporcionado correspondencia, fragmentos de audio, datos de rutas. Él puso una grabación corta. Voces. Lo arreglarás como habíamos acordado. Alexei no es un obstáculo, no entenderá nada. Entendido. Terminaré todo para el fin de semana. Lo principal es que no aparezca el segundo pago. Silencio. El presidente apagó el sonido. ¿Quién proporcionó la grabación? Una fuente interna. Acceso al correo corporativo y al almacenamiento en la nube. ¿Está seguro de su fiabilidad? La solicitud de peritaje ya ha sido enviada. La abogada se volvió hacia el presidente. Esto es suficiente para remitir a las autoridades. El presidente miró a la sala. ¿Hay más comentarios? Nadie respondió. Después de la sesión, regresó a su oficina. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Vera. Estaba de pie, con su carpeta en las manos. La volvió a dejar cuando él entró. Quería hablar. No aquí. Alexei. Él se detuvo. La miró largo tiempo. ¿Eso es todo? Preguntó en voz baja. No. Yo quería disculparme. De verdad lo entendí todo. Lo que hice. Cómo se veía. Cómo lo destruyó todo. Demasiado tarde. No me defiendo. Simplemente, cuando todo se derrumba, empiezas a ver las cosas de otra manera. Él se sentó a la mesa. Sabías lo que hacías. No desde el primer día. No por desesperación. No por casualidad. Sino de forma consecuente. Fríamente. Pensé que lo necesitaba. Pensé que lo manejaría. Que lo controlaba. ¿Y ahora? Ahora, nada. Ni hogar. Ni trabajo. Ni personas. Solo miedo. Él no respondió. Ella se acercó. No pido que todo vuelva. Simplemente, quiero que me veas como una persona. Él la miró con calma. La gente comete errores. Pero no todos lo hacen a conciencia. Tú lo hiciste. Elegiste. Una y otra vez. Ella permaneció en silencio. Luego asintió. Lo he oído todo. Se dio la vuelta y se fue. Él miró la puerta cerrada. Luego, los documentos. Mañana todo saldría a la luz. Todo lo que ellos ocultaban. Todo lo que él había estado reuniendo. El viernes comenzó con silencio. No un silencio oficial, ni formal,
sino un silencio inquietante. Dentro de la empresa, todo se detuvo, los teléfonos sonaban menos, los empleados hablaban más bajo, las reuniones se llevaban a cabo sin prisas innecesarias. En la oficina circulaban rumores. Nadie decía nombres, pero todos sabían de quién se trataba. A las 9:30, Alexei recibió un mensaje del abogado. Documentos enviados. Fecha de entrada registrada. La investigación comienza como parte de un proceso penal. Él no respondió. Simplemente cerró la pantalla y continuó trabajando. Todas las cifras que la semana anterior eran rutina, ahora se percibían de manera diferente. Todo lo que él sabía, ahora era conocido no solo por él. A las 11:30, un investigador con una orden judicial apareció en la recepción. Con él, 2 empleados, todo oficial. Sin ruido. Entraron en la oficina del exdirector. 15 minutos después, sacaron discos duros, documentos, una caja con teléfonos corporativos. En ese momento, abajo, alguien estaba retirando la credencial de Vera. La identificación con su apellido ahora reposaba en una bolsa transparente, con un sello negro, acceso anulado. Durante el día, se celebró una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Alexei fue nombrado oficialmente director interino del departamento. Sin aplausos, sin ceremonias. El presidente solo dijo: valoramos su trabajo. Ha demostrado que dentro de la empresa puede haber personas capaces de mantener el nivel. Incluso en estas circunstancias. Él asintió. Simplemente hice lo que debía. Por la noche, Irina lo llamó. La vieron abajo, en la entrada. Estuvo parada unos 10 minutos, luego se fue. ¿Sola? Sí. Con su abrigo viejo. Con un bolso pequeño. Sin coche. Él permaneció en silencio. Alexei, hiciste lo correcto, dijo Irina. Más tarde, en casa, encontró un correo. Sin asunto. Remitente, Vera. Sé que es tarde. Pero lo he entendido todo. Nada fue por dinero. Buscaba un sentido de importancia. Reconocimiento. Respeto. Y destruye el respeto de la única persona a la que le debía la verdad. No me justifico. Solo quiero que sepas, no te culpo de nada. Lo perdí todo. Y es justo. Él leyó. Una vez. Luego lo borró. Por la noche, se sentó en el balcón, con una taza de té caliente, y miró la calle vacía. Ni sensación de victoria, ni alivio. Solo un conocimiento sereno y claro, no se desvió. No cedió. No cerró los ojos. La empresa comenzó a cambiar. El control se hizo más estricto. Los procedimientos, más transparentes. Su nombre ahora sonaba en las reuniones no como algo técnico, sino como un pilar. Y Vera. Vera ya no llamó. No escribió. No intentó regresar. Todo lo que podía decirse, ya estaba dicho. Se levantó. Cerró el balcón. Apagó la luz. Mañana, un día normal. Pero con un nuevo orden.